Buenas tardes para ustedes. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo están? Bien. Ok, vamos a dar inicio a este cuarto módulo sobre la empatía y observación clínica terapéutica ericksoniana. Y para ello vamos a precisar algunos conceptos muy importantes, diferenciar en realidad entre lo que son los procesos de percepción y lo que es el proceso de observación clínica. Bien. Mm, Cuando hablamos de observación terapéutica, muchas veces confundimos la observación, eh, eh, la observación mm, natural, espontánea, eh, porque lo confundimos con la percepción de ver. Confundimos observar con solamente ver a través de los ojos. Y la observación es mucho más que solo ver. Pero en este contexto de la observación clínica, solamente Licenciado Ulises, se paró el video. ¿Me escucha? A ver, un ratito, la señal se le fue al docente Ulises. Un momento, por favor, no se retire. Se le fue la señal, su audio. Ahí está. El audio no se le escucha. No, está apagado su audio. Ok, ahora sí. Hola John, buenas tardes. Bueno, buenos días, buen día, profesor Ulises, me escucho. Su señal se le está yendo al docente. Un momento, voy a llamarlo a ver qué es lo que está sucediendo.
Ahí se está conectando el docente. Disculpe, no sé qué está pasando con la señal, pero bueno, voy a tratar de... eh, bien, bien, como les estaba diciendo, la diferenciación entre lo que es la posibilidad de observar desde adentro es diferente a esta habilidad de ver o solamente mirar. Milton Erickson hace una diferenciación muy clara respecto a ello, y para ello nos habla de el uso compartido no está activado. Por favor, compártenme. Hola. No puedo utilizar los archivos. Ya, ahora ya está aperturado. Ok, ya. Ahora sí. Compartir. Y ahora sí. Observar desde adentro es la posibilidad que todo terapeuta tiene, que es precisamente la capacidad de comprensión. Y la comprensión no es no es una percepción, es esa capacidad de observar desde adentro, pudiendo entender, comprender, entender y explicar lo que está sucediendo. Y observar tiene varios significados, y esto es desde la Real Academia de la Lengua Española. Dice, observar significa cumplir, respetar una ley, hacer una leve advertencia, un aviso, una atención, un proceso lógico por el cual vemos todas las peculiaridades de un fenómeno. Yo me quedo con esa parte, ¿no? Ese proceso lógico o ese proceso de comprensión que utiliza nuestras habilidades eh, intelectuales, perceptivas, por el cual vemos desde adentro todas esas propiedades, esas características de un fenómeno. Ese fenómeno esencialmente es la conducta humana. Entonces, observar es un proceso, no es una mera acción, es todo un conjunto de fases, como el proceso de investigación científica, como la observación científica, que tiene un proceso, sin llegar a la experimentación, porque como dentro del proceso o dentro del proceso de investigación clínica, o lo que llamamos los procesos del análisis de un caso, entramos inicialmente por la observación. Y la observación, como dice la definición, tiene un conjunto de procesos para luego llevar a la contrastación o a la verificación. Entonces, observar desde adentro no es más que nada ese proceso por el cual nosotros vemos, esa expresión vemos entre comillas, todas las peculiaridades, vemos esas características, esas propiedades del comportamiento humano sin llegar a la experimentación. Es decir, sin llegar a utilizar un marco teórico contrastativo, es decir, sin llegar a contaminar nuestra observación, tratando de solo contener ese conjunto de propiedades del comportamiento humano del cliente. Me ven rato un instante, que quiénes más están, ya, está admitiendo sus compañeras, compañeros. Perfecto.
Observar desde adentro es observar el acontecer, lo que sucede, lo que ocurre, los momentos y los tiempos. Mientras se observa cómo afecta mi cuerpo, mi corazón y mi mente. Es decir, vamos comprendiendo lo que sucede en esa dicotomía innecesaria, por cierto, entre el cuerpo y la mente. ¿Por qué hablo de dicotomía? Porque ya separamos al cuerpo de la mente. Cuando el cuerpo y la mente es indivisible, no hay dicotomía, es lo que hay es unidad. Cuando tú observas, ¿sí? No solamente vas a comprender las propiedades de lo que pasa en los procesos psicológicos, también vas a entender lo que pasa en el cuerpo, porque es imposible que podamos hablar de la mente, entendida como procesos psicológicos, sin estar refiriéndonos a la mente, perdón, sin estar refiriéndonos al cuerpo. Cuando yo digo, por ejemplo, trastorno de ansiedad, lo que nos va a decir el cliente, no va a decir, doctor, siento que no puedo dormir durante las noches. Muchas veces mis pensamientos están en mi cabeza y no me permiten tener tranquilidad. Doctor, siento que mi corazón late con mucha intensidad. Yo me refiero, entonces yo digo yo, cuando yo estoy hablando de lo que pasa en mi mente y lo que pasa en mi cuerpo, ¿está separado? ¿No? No está separado, está unido. Y estos son pues propiedades o son características o llamamos también síntomas que puede estar presentando el comportamiento de una persona cuando está en en el estado de ansiedad o está presentando trastornos en su ansiedad, trastorno de ansiedad en su comportamiento. Es imposible que no afecte al cuerpo lo que le está pasando en su mente. Es imposible decir de que él supone que tiene sensaciones de sensaciones en el cuerpo que no le permiten descansar. Es imposible decir que él siente que no puede dormir y tú le digas, oye, no, solamente te estás imaginando que no puedes dormir, cuando en realidad su cuerpo no duerme, no descansa, debido a la alteración de su sistema nervioso debido a los pensamientos que está presentando el cliente, todos esos comportamientos que tiene al cual llamamos este fenómeno. Entonces decimos, observar desde adentro es tener esa capacidad de ver, entre comillas, mientras que observamos lo que pasa en mis procesos psicológicos, pues también observamos lo que pasa en mi cuerpo, entendido en el funcionamiento de los sistemas del cuerpo. Pero todos nos referimos a la palabra ver, mejor dicho, más. Bien, vamos a hacerlo así para evitar este problema que estoy teniendo. Igual la explicación se las voy a dar con todo esto. En este cuadro de la observación y ver es solamente la capacidad de ver a través de los sentidos o a través de un sentido, que es examinar. ¿Quién examina ese algo? Pues lo hace la percepción visual.
¿sí? Mirar implica profundidad. Observar implica el proceso. En el proceso de la observación, confundimos lo que es ver, mirar y observar. Entonces, si ver o mirar no llega a esa profundidad, entonces, ¿cómo podemos entender al ser humano? ¿O cómo lo podemos comprender al ser humano? No es posible. No es posible porque ver y mirar solamente va a su periferia, es decir, en la parte externa, lo externo, sino en solamente el rostro, solamente el cuerpo, pero no hacia adentro. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia que muchas veces tenemos. Por tanto, ¿me escuchan? ¿Sí, no? Sí, sí se le escucha. Ya vamos a hacer así para evitar esto. Un favor, compárteme. Entonces, les decía, mirar y ver son dos procesos que solamente miran lo externo, ¿sí? Solamente lo externo. Mientras que observar es un proceso lógico, va hacia la profundidad, ¿ok? Y eso es lo que precisamente nosotros vemos o observamos, perdón, es lo que precisamente nosotros debemos lograr, es observar. Acá como ven ustedes en el cuadro, ¿sí? Ver como verbo transitivo solamente va hacia esta parte, hacia adentro, es decir, hacia adentro de esta posibilidad de la percepción visual. Mientras que mirar es de adentro hacia afuera. En cambio, observar parte desde adentro hacia afuera. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Porque es muy importante para que luego no digan Ulises, pero no entendí lo que es ver, mirar y observar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió lo que estoy hablando? ¿Aló? ¿Se entendió lo que estoy hablando? Hola, hola. Profesor, sí, sí, estoy escuchando. Ya, perfecto. La observación. La observación dice el principio de la filosofía, que es la base del conocimiento del mundo. ¿Qué es el mundo? El mundo es lo que sentimos, lo que pensamos, lo que construimos. Es el piso que está debajo de nuestros pies, es el cielo que está encima de nuestra cabeza, es lo que podemos decir mesa, por ejemplo, si estoy en una mesa, es lo que podemos decir, por ejemplo, movimiento, veo que alguien se está moviendo, todo eso es el mundo, ¿sí? Y nosotros en todo momento utilizamos esa habilidad de comprensión que es la observación. Pero también esa es la base del conocimiento del mundo y de la actividad científica. Uno de los procesos lógicos de la actividad científica, de la elaboración del proceso del conocimiento científico, es precisamente la observación. Entonces, Ulises, es científico lo que estás haciendo en el sentido de del contexto de la hipnosis ericksoniana, obviamente, porque no estamos haciendo una creación inocua o algo que es solo mera charlatanería. No, nosotros observamos como proceso dentro de la actividad de la clínica, dentro de lo que llamamos la observación clínica terapéutica. Es lo que hacemos en realidad todo el tiempo.
Y es precisamente donde Milton Erickson recalca bastante el proceso de la observación como un conjunto de acciones tendientes a percibir la totalidad, las propiedades de esto que llamamos el fenómeno del comportamiento humano. Pero ¿qué también es la observación? Es la capacidad de discriminar diferencias entre los fenómenos. Y esto se basa en la oposición estricta entre el sujeto observador y el objeto percibido. Bien. Eh, Esta oposición, no lo tomen como que es contrario, no es la oposición de lo contrario, ¿entiendes? No es la lucha de los contrarios, es lo que decimos. La observación es entre lo que yo observo, es decir, la persona que lo hace y el objeto percibido. ¿Por qué lo establecemos en esta aparente dicotomía? Que no es más que nada el cómo y de qué manera. Es decir, cómo la persona que observa está centrado en el objeto que está percibiendo, pero no como la mera capacidad de ver o de mirar, sino como un proceso en la cual lo observado o lo percibido sale con una expresión puramente comprensiva, la actitud comprensiva a la que hace alusión Milton Erickson. Por ejemplo, mientras yo observo una persona, no observo solamente su movimiento, observo sus gestos, su respiración, el tono de voz, la pulsación cardíaca a través de los movimientos del rostro, la respiración a través del movimiento de su cuello. Van a ver ustedes unas venas. Todo ello es parte de este proceso a la que Milton Erickson nos hace referencia. Bien, entonces la observación no es nada tan sencillo como aparentemente nosotros hablamos. La observación es algo más organizado, sistemático y profundo. Debe observarse sin ideas preconcebidas. Y el espíritu del observador, espérate, acá va, espérate. Vamos a ir con calma para que no nos equivoquemos. Debe observarse. Bueno, la palabra debe está solamente con un sentido propiamente de una cuestión de comprensión, ¿no? Más que de que así es. Observar sin ideas preconcebidas. O sea, ¿quién debe? El observador. ¿Qué significa ideas preconcebidas? O sea, no voy con la actitud de decir, este tiene autismo, no, este tiene trastorno de neurodesarrollo. No, yo voy con la intención clara de mirar hacia adentro, de observar en profundidad. Primero miro, que es la periferia, lo externo, luego me adentro hacia su profundidad interna para comprender lo que está pasando, sin pensar, sin tener un concepto de lo que le está sucediendo. Eso llamamos una actitud de observación pura. ¿Ok? Y el espíritu del observador, o sea, su formalidad, su principio, es tener una actitud pasiva, solamente callar y escuchar. Pero ¿qué es callar y escuchar? Lo que menos hacemos los psicólogos. Es decir, solo tener esa capacidad de observar, entendiendo y comprendiendo el cómo se relacionan sus movimientos, sus gestos y sus palabras. Es no hablar, ni siquiera hablarse a sí mismo en ese lenguaje no, en ese lenguaje sin sonido, solamente observando lo que sucede alrededor de la persona, observando ese mundo. Y en ese mundo no solo está él y sus pensamientos, no solo está él y su comprensión, sino en el mundo en el cual lo rodea. Y tú le preguntas, por ejemplo, ¿cómo estás? Y te dice, estoy bien. Ok,
¿qué te hace sentir bien? Ya le estoy ubicando en el contexto de su mundo y dice, no, en realidad no estoy bien, estoy más o menos. Ok, en ese contexto de estar más o menos, ¿qué sucede? Te puede decir, lo que pasa es que en mi trabajo me exigen demasiado, y no tienen esa empatía. Entonces tú dices, si en el trabajo te están presionando y no tienes empatía, ¿cómo te estás sintiendo tú? Me estoy sintiendo cansada y muy agotada, quiero renunciar. ¿Crees que es necesario renunciar para sentirte mejor? Entonces ya vas contextualizando en su mundo, ¿no? De la persona, de lo que le está pasando. Y eso es precisamente lo que nosotros empezamos a hacer eh, con este proceso eh, profundo, con este proceso de más entendimiento. Ahora, acá hay una cuestión, ya más, vamos a ver ahora el pensamiento más, lo que solo debemos decir, el pensamiento oriental, ¿qué es lo que piensa o qué es lo que concibe? Admitir ya. ¿Qué es lo que concibe el Buda respecto a la capacidad de ver, de ver, sentir, percibir y observar? Y esto me gustó mucho porque resume bastante el proceso de la observación de la que a veces nosotros nos confundimos. Bueno, nos confundimos todos en realidad porque nos confunden la manera como explican las cosas o cómo comprenden las cosas. Eh, y es precisamente lo que nosotros vamos a ir comprendiendo con Milton Erickson y lo que vamos a ir comprendiendo sobre todo con la visión del Buda. Recuerden que el Buda dejó muchas cosas en su mundo, dejó prácticamente el mundo en el cual vivía, la fantasía, suelo decir yo, ¿no? La fantasía es cuando tú ya no tienes nada que entender, ya no tienes nada que hacer. El Buda entendió, comprendió, porque vio, observó el mundo y en esa observación encontró un entendimiento. Y dice así, según cuenta la leyenda, Buda no oye. ¿Mm? El Buda no oye, el Buda solamente dice, el Buda no oye por el hecho de que hay instantes que no hace falta oír. Esto no es un trabalenguas por si acaso, ¿eh? Es una cuestión muy clara. Entonces, si el Buda no oye, ¿qué está haciendo? Es la pregunta que nos hacemos. Entonces, ¿qué hace el Buda? ¿Mm? Porque dice el Buda que no hace falta oír, es suficiente con observar y charlar. Acá ya introduce el concepto de la observación, ¿sí? Charlar para leer es conversar. Buda no habla por el hecho de que no hace falta charlar o no hace falta hablar, y es suficiente con lo que se ve y se oye. Estamos hablando de un momento en que la gente hace eso. Buda no ve, pues no se precisa ver para comprender lo que nos afirman y oímos. Eh, entonces, si el Buda no oye, si el Buda como decimos, no puede ingresar al archivo, entonces, ¿eso qué querrá decir? Que evidentemente el Buda solamente escucha, el Buda solamente observa para poder comprender, más no lo que puede hacer él es esta posibilidad de hablar, porque lo que importa en el proceso de la observación es observar para poder comprender. Y es precisamente lo que nosotros como terapeutas tenemos que hacer, comprender a partir de la observación.
¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien. No lo veo a todos, pero ya. Lucía dice que no. Todo ok. Vamos ahora bien, a hacer un trabajo más experiencial. Ya está creado toda la teoría, ahora vamos a hacerlo experiencial, ¿de acuerdo? Bueno, esta clase que estoy dando ahorita es estoy actualmente en este momento en Italia, en Roma, y con todas las dificultades que se tienen en este momento vamos a hacer una intervención, ¿de acuerdo? A ver, ¿quién quiere participar? Todos los demás, por favor, observen y escuchen lo que voy a hacer con su compañera. ¿Quién desea participar? Sí, profesor. Buenos días, buenas horas. Ya. Ok, vamos a hacer los siguientes criterios, John. Solamente vamos a contextualizar el proceso de la observación, ¿de acuerdo? No vamos a entrar al plano del análisis teórico de las palabras, ni al análisis lógico o filosófico. ¿Estás de acuerdo? Sí. Sí. Bien. Como que esta sesión se llama empatía y observación clínica, entonces nos vamos a centrar solamente en esos dos aspectos. No entraremos en la discusión de los conceptos como tal. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, en la observación, lo primero que hacemos es establecer un elemento disuasivo, es decir, un argumento para sacarlo del contexto de su acción consciente. Digo así, por ejemplo, ¿no? ¿Te gustan las flores, John? Las flores, sí. ¿Qué flores te gustan, John? Flores exactamente, mm, por ejemplo, las, hay una planta en la tierra de mis abuelos que se llama la guanábana. Y esa guanábana tiene sus hojas son bien coloridas, son como bien ovaladas y también porque son naturales, no, tienen un valor como una medicina son. Bien. Sí. Dime una cosa, John. Tus abuelos en realidad son muy significativos en tu vida. ¿Cómo es en realidad tu vida? No, no entiendo la pregunta. ¿Cómo la vida de mis abuelos y mi vida, cómo así la conexión? Tus abuelos son muy representativos en tu vida. Sí. Influenciado. Es, es muy posible que te hayan educado más que tus padres. No de todo el cierto, pero sí el referente espiritual lo tengo marcado en mi abuelo paterno. ¿Y qué es lo que tienes reflejado de tu abuelo paterno en la parte espiritual? Es por decir, lo que está grabado es al dormir, antes de dormir, en los Salmos 1 o 2 de la Biblia latinoamericana dice que uno al despertar y dos al dormir. O sea, son como 20 versos y los dos últimos versos dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Pero de rodillas. Eso que tú estás manifestando te lo enseñó tu abuelo, Sí, sí, claro, lo lee. sobre todo los dos últimos. Sí, sí, lee. Algo que nosotros lo ponemos, eso es como un tipo de devoción o temor
Ujú, Y yo en el Islam lo rescato como que cuando ponemos nuestra frente, ujú, las manos al suelo, ujú. ahí nos, nos confesamos con Dios, y algo así, solamente esa referencia. Bien. Billy, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Ulises? ¿Qué dice? Billy, acabamos de hablar con John. ¿De qué te has dado cuenta en estos casi 3 minutos? Que, bueno, hace pausas, en un momento cuando él comienza a idear, pues, ¿no? Para Ujú, buscar la referencia que usted le decía, ¿no? ujú. Cuál es lo que su abuelo como referente le ha enseñado, ¿no? Ajá. Entonces, él evoca Pero, mucho a la parte religiosa y todo eso. claro, pero te has dado cuenta una cosa también para ustedes, Nia y Luz y John, que con solamente preguntarle, ¿te gustan las flores? Empezó a evocar a su abuelo La y relación cuál que hizo, claro. la relación inmediata que hizo y cómo lo significativo, porque él movió los ojos hacia atrás, pero hacia arriba, tratando de recordar. Y cómo habló de sus abuelos sin que le preguntáramos de los abuelos. Exacto. Así es, Así es. Luz. O sea, ¿te das cuenta? Cómo inconscientemente él trae a sus abuelos sin hablar de los abuelos. La puerta de entrada. Yo ya sé que si hablo de los abuelos, por ahí puedo empezar a trabajar algunos contenidos inconscientes. Pero cómo el inconsciente se manifestó a través de algo tan fuera de contexto quizás, porque pudo haber dicho que no le gustan las flores, pero justamente se centró en la flor de la guanábana, perdón, si no me equivoco. Sí, ¿Sí, yo? sí, sí. ¿Ya? Y que le gusta la flor de la guanábana porque es original. ¿Y por qué? Porque sus abuelos le hicieron ver ello. Y luego al final termina diciendo, mis abuelos son significativos, pues yo le pregunto, ¿son significativos tus abuelos? Y él dice, sí, de los 20 salmos, los dos últimos que están relacionados a la tradición musulmana que yo practico. O sea, ya está diciendo en pocas palabras que la influencia del abuelo es muy grande sobre su vida religiosa. La pregunta, Billy, para ti es, ¿cómo es que se llegó a todo esto? Intentan analizarlo, igual Luz, igual Nian, igual tú también, John. Vamos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el sentido de cómo se llega hacia los abuelos y cómo se descubre de que eh, es una relación fuerte y que su abuelo Ujú, es una persona referente en cuanto a su creencia ajá, religiosa? ujú, Bueno, al momento que hace la pregunta, él relaciona rápidamente, recuerda, ¿no? La ujú, planta de guanábana, ¿no? ajá, Entonces, que es muy particular, muy peculiar. Entonces, al momento que le hace las pausas, creo que es ahí donde usted se da cuenta para poder de alguna manera empezar, ¿no? ¿Cuál es cuán significativo es, ¿no? Él hace otra pregunta porque está tratando de ordenar sus ideas, porque sí lo entendió, eh, sí, porque hace, no sé, el movimiento de sus ojos, ¿no? De un lado a otro sí lo entendió, pero necesitaba de alguna manera que la pregunta sea, no sé si más específica o que le ayude a él el tiempo para poder relatar. Y es ahí donde da, pues, y ya hace él mismo, comienza pues a decir, pues, ¿no? Que es una relación bastante significativa y se llega hasta ese punto. Entonces, claro. es lo que quizás he podido darme cuenta hasta este momento. No sé si está bien o mal, o ¿En qué quizás falta parte mucho, del ¿no? Igual. proceso de esta pregunta ocurre la empatía? Puedes contestar, John, tú también, igual Luz, igual Nia. ¿En qué momento te das cuenta de que hay empatía?
Profesor, puede ser en las preguntas que usted estaba realizando, ¿no? Cuando él ¿Cuál de empieza, ellas? por ejemplo, cuando él empieza a hablar de la flor de Guanábana y dice, ¿no? Menciona a los abuelos. Y entonces usted a través de las preguntas le empieza a hablar sobre sus abuelos y ha sido significativos, ¿no? Y también hay una parte que él habla, ¿no? Cuando él habla de la parte espiritual. Entonces usted le dijo que si sus abuelos tal vez han marcado en él esa parte espiritual. Y él dijo, hay una parte, no totalmente un 100% como que dijo, sí, puede una parte, ¿no? Entonces, algo así, por ese lado, usted iba viendo un poco las preguntas que iban, podemos decir, aflorando en él la parte inconsciente de cómo sus Ujú, abuelos han sido significativos en su vida y cómo es ujú. que su religión, como usted dijo, la parte espiritual, ha sido tal vez marcado, ¿no? La influencia por el abuelo. Más o menos por ahí lo entiendo, Muy profesor. bien, muy bien. Muy bien, Luz, está bien esa precisión. Hay que ampliar, podemos ampliar un poquito más, pero es muy cierto. Billy, ¿qué piensas tú? ¿Por dónde crees que fue la empatía? ¿Mm? ¿Por dónde tú supones que empezó a trabajarse más, se logró de que él abriera ese aspecto de sentir en profundidad la observación, de meterme adentro de él y entender las cosas a partir de cómo él las entiende? Considero el preguntar eh, eh, qué es tan significativo es para él sus abuelos y la vida de él. Bien. Entonces, ustedes van logrando, muy bien, Billy, muy bien, van logrando entender de que la empatía no es una cuestión solamente de lograr simpatía, que muchas veces lo hacemos, ¿ah? En realidad, sino que la empatía es algo más profundo que lo que aparentemente pensamos, ¿no? Claro, como Y aquí, preguntas permítame, como, poderosas, claro, las como dice, preguntas preguntas poderosas, poderosas. pero ¿por qué son poderosas? Porque solamente pregunto lo que yo observo. Más no pregunto lo que yo quiero preguntar. Pude haber preguntado, ¿y cómo se llama tu abuelo? ¿Ah? ¿Cuántos años tiene? ¿A qué se dedicó? No interesa. Lo que interesa es observar desde adentro, desde la profundidad de Billy. Para Billy lo más significativo, y lo dijo, mi abuelo me enseñó los 20 principios del Salmo, de los cuales para mí son significativos, de lo que él me enseñó, dos de ellos, los dos últimos. ¿Me dejó entender? No es lo que yo quiera, lo que yo quiero preguntar, es lo que él quiere realmente lograr reconocer o validar de la experiencia con el abuelo. Una pregunta, Ulises. Entonces, a veces nosotros cuando pensamos tener empatía, muchas veces como que dirigimos a las personas según a lo que nosotros pensamos, pero en este sentido que lo estás mencionando es escuchar realmente a la otra persona. ¿Qué tan significativos son tus abuelos? Entonces, ya estoy siendo empático. Sin ni siquiera decirle, mira qué bonito, cómo te gusta la flor de guanábana, claro, son tus abuelitos a los que tú querías, ¿verdad? A veces nosotros, al momento que nosotros acomodamos esas cosas, pensamos que estamos siendo empáticos y puede ser simpatía, pero quizás la profundidad de la empatía es, como tú mismo lo has dicho, ¿no? Preguntar realmente qué significativos son y ahí realmente la persona me va a decir, interesante, gracias. Profesor, entonces estoy entendiendo que la empatía de parte del terapeuta también es un poco entender qué tan importante es para el paciente o el cliente algo que ha mencionado a través de nuestras preguntas, ¿no? Entonces, como usted dijo hace un momento, no se le preguntó el nombre de los abuelitos, ni la edad, ni dónde están, sino que usted tomó lo que él dijo, ¿no? De lo que él habló, de la enseñanza del abuelito, de los 20 salmos. Entonces, usted ahí entendió que era importante para él, ¿no? Ahí fue la empatía también. Esto es importante para él, entonces ahí sigo preguntando, ¿no? Y por eso usted hacía las preguntas, qué significativo era el abuelito. Por ahí estoy, Ujú. profesor, en lo correcto. Está muy bien.
Estamos bien, eso hay que matizarlo bien en la intención de comprensión. Eh, y es interesante cómo el fenómeno de la empatía puede darse en un contexto real y, y no imaginario. Vamos a hacer otro ensayo. Gracias, John. Ahora, ¿quién de ustedes participa? A ver, vamos. Tienen que participar todos, ¿ah? Para poder Ya aprender un poco más. participo, Listo, Billy. Bien, Billy. Billy, hoy me pasó algo muy interesante en mi vida. Más que interesante, muy significativo. Eh, ayer, sí, ayer, porque estamos hoy día acá. El día viernes, el día jueves llegué después de de hacer mi peregrinación de 7 días, hacer más de 160 kilómetros, cansado, agotado, y ya no llegué a la misa de los peregrinos en esta ciudad hermosísima que, que queda acá en España, Galicia. Mm. Y bueno, me sentí un poco frustrado porque no llegué a la misa. En la noche al día siguiente quise hacer lo mismo, pero me sentía tan agotado y tan cansado que cuando ingresé a la iglesia, después de la misa, no, perdón, antes de la misa de las 7 de la noche, no podía, me sentía muy cansado, muy cansado. Y el día de hoy en la mañana me levanté a las 6 de la mañana y ingresé a la iglesia para la misa de las 7:30. Eh, Santiago de Compostela, que queda aquí en España, es uno de los caminos de peregrinación más importantes del mundo católico. Y lo maravilloso para mí fue la experiencia de que cuando el ayudante del padre que va a oficiar la misa pregunta, dice, ¿quién quiere hablar? O hacer o la lectura de la Biblia. Pues en cada misa se dan dos oraciones, dos lecturas en la Biblia. Yo levanté la mano y hice o sea, hice la lectura de la Biblia en la misa con el Padre. Y eso fue lo significativo, porque no pensé hacerlo. Ni siquiera lo pensé, mejor dicho. O sea, yo solo fui a ver la misa, ¿no? A sentirme plenamente. Por esa razón también fui a la misa, ¿no? Quería escuchar la misa por lo menos una vez, ya que 2 veces se frustró la misa por el hecho de que yo no me sentía muy físicamente adecuado, ¿no? ¿Te ha pasado alguna vez algo semejante o algo parecido en tu vida? a ver, a ver si en esta semana ha habido algo significativo. Eh, sí, llegar a mi centro de trabajo y que pues de un momento a otro me digan que quedo a cargo de la oficina ya que iban a tener una reunión en el cual no iban a estar todo el día, pues las personas que siempre están a cargo, ¿no? Que es en este caso el ¿Mm? jefe y otra persona más. Entonces, fue significativo porque pude, ¿no? Demostrar quizá la experiencia que he ido recogiendo durante todo este tiempo y, y sentir realmente el apoyo de los compañeros también fue y significativo para mí. Sobre todo el apoyo de ellos y el trabajar de manera conjunta, ¿no? En equipo, que ha sido el miércoles, quizás un día antes del jueves, que no pudo llegar usted al evento que tenía que llegar, ¿no? Pero bueno, también me proyecté en esta semana. Entonces, sí, significativo para mí. Ese reconocimiento que has tenido es la aceptación de lo que siempre andas buscando en tu vida.
A pesar de que me siento tranquilo y completo con lo que he aprendido y sé, sí, sí, porque es importante el sentir reconocimiento sobre todo por lo que uno sabe y puede hacer sobre todo. Más que saber es esa comprensión y esa aceptación de parte de ellos hacia lo que tú puedes entender, conocer, comprender o saber. Se reduce en aceptación o se resume, mejor dicho, en aceptación. ¿Para ti o para mí? No, es lo que estoy tratando de comprender, ya que ahora eh, hemos tocado el tema y me está diciendo, ¿no? Que es aceptación y sí, sí, ¿no? Entonces se resume en eso realmente lo que yo estoy, esa es la pregunta que me estoy haciendo ahorita. ¿Y cuál es la respuesta que estás sintiendo ahorita? Tal vez sea reconocimiento y aceptación. Se entrecortó, no logré escuchar. Tal vez sea aceptación y reconocimiento. Sí, sí, yo creo Muy que bien. sí. En la medida en que tú sigas creyendo en ti, en la medida que tú sigas haciendo las cosas bien, vas a lograr todo ello, todo lo que tú buscas y ansías. Es lo que te comentaba hace unos momentos, ¿no? Respecto al hecho de a lo que yo iba para ver la misa, pero no esperé encontrar algo más. Al final fue el resultado de tanto esfuerzo, que es viajar hasta España, hacer el camino de Santiago de Compostela y poder participar de una misa de los peregrinos en la cual yo tuve la oportunidad, gracias al Padre, de hacerla oficiar esta lectura ante los demás. Eso fue una experiencia muy bonita, como también la que tú tuviste. Confían en ti, Claro, reconocen tu valor y eso es fundamental. ¿Mm? ¿Cómo te sientes? pues me siento bien porque al igual como tú me dices, mira, no sé, no sé cómo es que puedes, yo me proyecto a la medida que vas hablando y es que también es una travesía para llegar y sentir ese reconocimiento y esa aceptación. ¿Por qué? Cuando yo estaba iniciando mis prácticas preprofesionales en la universidad, entonces practicaba y en mi centro de trabajo, en el centro de prácticas, que era un centro de trabajo, habían muchos estudiantes de diferentes universidades, em, de San Marcos, PUC, UPC, Federico Villarreal. Entonces, yo era uno de las universidades de Lima Norte, poco, poca atención, mínimo, ni siquiera nada de reconocimiento. Ellos elaboraban, mira, elaboraban programas, elaboraban informes, incluso elaboraban las dinámicas que solamente me permitían hacer. Yo sentía mucha frustración e impotencia, pero realmente estos chicos sí eran muy buenos en realidad, o sea, no los desmerezco, eran buenos en el tema, redactaban muy bien, elaboraban bien, hacían programas. Me dediqué a capacitarme, a leer, a afinar puntería, como se dice, y a mejorar en todo, porque me propuse y dije, no, no más me van a hacer menos
simplemente porque soy de una universidad que ellos no consideran, ¿no? Que es, bueno, que es top, ¿no? Digamos en el Perú, pero yo sí puedo lograr y yo sí puedo hacer. Entonces me metí a cursos. Uno de ellos es IDET, que me ha ayudado muchísimo, te diré, a poder aumentar el baje de conocimiento, entre otros cursos que tomé en diferentes lugares, leer, mejorar y comenzar a buscar trabajo y trabajar en diferentes lugares y buscármela sí o sí y que me puedan aceptar por mi conocimiento, por lo que yo sé, por lo que he aprendido, por lo que puedo hacer. Entonces, ahora, ya que estoy en este centro de trabajo y que puedan delegarme el hacerme cargo de un grupo de personas, de 12 personas, trabajando durante todo el día, durante 9 horas en el día, es, eh, es importante para mí y que al final se hayan dado buenos resultados, entonces puedo obtener ese reconocimiento que quizás cuando era un estudiante quise tenerlo y que no lo tenía y que ahora en el centro laboral lo tengo, sí, es muy importante, es significativo para mí. ¿Cómo te has sentido, Billy? No sé, pero me emociono bastante. No sé si se escuche mi tono de voz, ¿no? Que va subiendo y voy remarcando las palabras, incluso haciendo puño cuando hablo. Este, Ahora, ¿ahora te has dado cuenta de cómo ha ingresado a tu mente? claro, siempre das una vuelta, o sea, tú mismo lanzas el tema de lo que te pasa, ¿no? Pero de pronto es como que siempre me pongo la imagen tú a espaldas mías, así como nos sentamos la primera vez, tú a Ujú, espaldas de mía y a ujú. espaldas de mí y como que tú lanzas y va como una vuelta, ¿no? Va así una elipse y de pronto llegas a mí y podemos hablar. Muy bien. Preguntas de sus compañeras. Cuenta lo que he hecho con su compañero Billy. Participen para entenderlo bien y para que ustedes también lo puedan aplicar ahí con sus clientes, ¿eh? Vamos. ¿Cómo Profesor, logré ingresar? me ha dejado bastante, ¿no? En cómo usted, a través de su experiencia que relata al compañero Billy, llega a hacerle la pregunta final, ¿no? O sea, ¿te ha pasado algo similar como a mí? Entonces él, en su cabecita, si me hubiera preguntado, yo diría, no, profesor, y de pronto ahí usted hubiera visto otra pregunta, porque yo estaba pensando también, a ver, ¿yo qué puedo responder? No, no tengo nada, pero él sí, ¿no? O sea, él relató lo que le había pasado en el trabajo y lo interesante cómo es que esto del trabajo que él nos relata también, Ujú. ¿no? O sea, tiene asocia con algo de su pasado, ¿no? No sé qué tiempo habrá sido, pero qué interesante, me gustó bastante, ¿no? Y también aquí veo un poco el tema de la empatía de parte de los dos, ¿no? En esta intervención, en esta entrevista, profesor, me ha encantado. Muy bien. ¿Alguien más desea participar? Expresar lo que ha visto, lo que ha mirado. ¿De qué se han dado cuenta con Billy? ¿Lo que yo hablé era real o era irreal? Mm, Profesor, ahí justamente le digo lo siguiente. Yo había leído también en algunos libros que a veces el terapeuta puede relatar cosas de sus experiencias, anécdotas, historias, pero también se puede inventar. Así es que no sabría, profesor, si usted de verdad le pasó todo eso. es cierto, pero generalmente en las sesiones que yo tengo hablo de mis experiencias personales. O sea, me siento más cómodo y me siento mucho más reflejo desde mi inconsciente hacia la parte consciente del cliente, la experiencia que he vivido. Y, y me siento más, o sea, más libre para poder llegar a ingresar al inconsciente de la persona.
porque lo que les acabo de contar ha sucedido realmente el día de hoy. Y este Camino de Santiago, que lo acabo de terminar hace unos días, fue muy doloroso, muy gratificante, pero también a la vez maravilloso. Terminó el día de hoy día, el día de hoy, ¿no? Entonces lo que Milton Erickson nos dice, ¿no? O sea, tú puedes hacer una empatía con el cliente a partir de tu propia experiencia, de tu vida cotidiana, pero sin perder la esencia de comprender a la persona, no preguntándole sobre lo que yo quiero, sino sobre lo que realmente quiere que la otra persona quiere saber de sí misma, ¿no? O quiere entender. Si se han dado cuenta ustedes, Billy se ha emocionado bastante y me ha gustado su expresión porque lo empezó desde el inicio. Yo lo vi con los ojitos y empezó a hablar y hablar y hablar y hablar y, o sea, se sintió muy emocionado de lo que le está pasando ahora en su vida profesional. Billy, ¿qué nos puedes decir? No, nada, que excelente, me parece muy bien porque son herramientas que nos ayudan a poder entablar una sesión terapéutica. Porque mira, nos estás diciendo cosas muy importantes, que debemos nosotros eh, escuchar y escuchar lo que el paciente quiere decir y no solamente lo que nosotros queremos escuchar. Cuando uno hace las sesiones, porque te he comentado que hago mis sesiones, y muchas veces es para evaluar, ¿no? Porque me piden informes. Entonces, voy a hacer las preguntas conforme un manual y a veces siento, y la mayoría de veces, y me ha pasado, porque yo también he pasado por lo mismo, que uno quiere hablar y se regresa de sesión con el nudo en la garganta, porque solamente estoy evaluando, ya, es que tú tienes esto, tal tipo de personalidad, tienes este problema, tienes esto, ya, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer aquí, vamos a hacer allá. Vamos a aplicar la terapia cognitivo-conductual con esto, con esto, con esto, con esto. Ya, muy bien, perfecto. Ya desahogaste, ok, ahora vamos a seguir con esto y avanzamos, ¿no? Porque son las sesiones y todo está esquematizado de esa manera. Entonces, casi no se escucha al paciente. Si bien es cierto, dejamos que sí, hable, se desahoga, lo escuchamos, pero no hay esa parte de la empatía. ¿Y por qué? ¿Y cómo sucedió? ¿Qué tan importante para ti es esto? ¿No? Y verlo, así como quizás ves mis ojos, ¿no? Dice Billy, sus ojos se comenzaron a emocionarse y quizás sí lo vemos en los pacientes, sí, sí lo vemos, pero como tenemos un esquema que hay que seguir, no los escuchamos. Y quizás me estoy dando cuenta más aún que es ahí donde quizás he fallado porque sabes que me matriculé a este curso por dos personas que regresaron, ¿no? Y me frustré y dije, ¿qué hice mal? Y bueno, pues aprendiendo acá contigo, Ulises. Gracias, Billy. ¿Alguna participación de alguno de ustedes, por favor? ¿Alguien más quiere decir algo respecto a ello? Vamos a continuar para que entendamos mejor el sistema de cómo se hace esta observación, esta entrevista. Por eso les decía, no observemos solamente la periferia, miremos desde adentro hacia afuera. Bien. Vamos a verlo entonces. ¿Quién va a participar? Ya participó John, ya participó Billy. Ahora falta, ¿quién más va a participar en este momento? Recuerden que la manera más conveniente y adecuada de aprender es precisamente participar. O yo elijo a dedo. A ver, va a entrar Luz. Hola Luz, ¿cómo estás? Ya, profesor, me estoy peinando. No te preocupes. Estaba despeinada ya, profesor. Ah, deme unos segunditos, por favor. Ya, profesor, listo. A ver.
Bien. Ay, Entonces voy a Reina. utilizar un esquema distinto, ¿de acuerdo? Otra forma, eh, eh, y siempre con la intención de sacar del contexto la atención, ¿no? Que en este momento está generándose. A ver, empezamos. Bien. Eh, ¿Puedes creer que solo he comido un pedacito de queque y una taza de café con leche? Ese ha sido mi cena. Y no tengo hambre, en realidad, por tanta emoción que estoy experimentando estos días. ¿Te ha pasado eso a ti alguna vez? Mm, ¿usted se refiere a una emoción, podemos decir, de algo bueno? O sea, estoy entendiendo de algo bueno. Que si me ha pasado a mí algo que he dejado de comer últimamente, así por eso. Creo que sí, creo que sí. Pero no necesariamente por algo agradable, yo creo que por algo desagradable, ¿no? O sea, que he estado muy a la expectativa, muy emocionada por una reunión, ¿no? Para una reunión donde yo voy a explicar o voy a refutar o voy a quejarme. Es eso, ¿no? Sí, sí, es que se habla así de que he estado muy emocionada. Ujú. ¿En realidad te está causando emoción positiva las cosas que pasan en tu vida? ¿Cómo? ¿En realidad te está causando emociones positivas las cosas que suceden en tu vida? Sí, sí hay cosas muy buenas, sí. Eh, Podemos decir de que, pero en los últimos días no ha sido así. En los últimos días no ha sido así. Pero sí, anteriormente, hace una semana, 2 semanas, sí, habían cosas muy positivas que yo esperaba con ansias, como mis vacaciones, que ya inicié desde el día de hoy y estaba con toda la expectativa, ¿no? De estos días, qué voy a hacer, a dónde me voy a ir y todo eso. Sí. Bueno, ¿qué es lo que en realidad te ha causado más impacto en tu vida de estos nuevos cambios que tienes actualmente? De pronto, bueno, afortunadamente en esa reunión que comento, llegué a expresar, ¿no? Mis puntos de vista y eso me da tranquilidad en el sentido de que he podido hablar lo que yo estaba pensando, lo que yo estaba sintiendo. Entonces, en ese aspecto me siento tranquila. ¿Has podido expresar todo lo que tú has querido? Así es, sí. Ahora vienen las represalias. Bien. Lamentablemente, a veces ser directos o hablar de lo que uno pues está en desacuerdo no necesariamente lo toman a bien, ¿no? Pero igual ya lo dije. ¿Y cómo te sientes de haber dicho algo que sabes que iba a causar represalias? Bueno, el día que sucedió la reunión, me sentí bien, me sentí liberada, pero ya con la experiencia previa que me ha sucedido algo similar antes, ¿no? Entonces ahora estoy un poquito, creo que más preparada y más alerta para ver por dónde vienen las represalias y tener que cuidarme, ¿no? En el trabajo, en el sentido de hacer las cosas con anticipación, con documentos, con oficios, en el sentido de pronto si tengo que salir a hacer algunas actividades en los colegios, ya pues tengo que coordinar con anticipación, acercarme al jefe de personal, coordinar todo con anticipación, ¿no? Ya para tener todo listo y no se me refute, no se me cuestione que por qué lo hice a último minuto y cosas así. Y creo que también en parte porque la verdad siento como que ya no me importa, en el sentido de que, bueno, pues si vienen las represalias, pues tendré que seguir pues defendiéndome, ¿no? Ya sea quejándome, ya sea expresando mi inconformidad, ¿no? Tampoco me puedo quedar callada. Me da la impresión que por fin has mostrado el carácter que muchas veces lo has reprimido y que no querías enfrentarlo, ¿no? Exacto. Sí, justamente
Yo creo que eso es lo que me ha dado cierta tranquilidad, porque la verdad que el día de la reunión, que ha sido el miércoles 18, Ujú. fue una reunión bastante tensa. Trabajo en un centro de salud. Fue una reunión bastante tensa donde observé que algunos compañeros que habían manifestado anteriormente que iban a explicar, tenemos un nuevo jefe, ¿no? De establecimiento, y la verdad que no nos gusta mucho cómo estaba su gestión, pero estos compañeros el día de la reunión pues se quedaron callados. Fuimos contaditos, 3, 5 personas a lo mucho, quienes no hemos explicado algunas cosas que vienen sucediendo pues en el trabajo, pero el resto se quedó callado. Entonces, en ese aspecto me siento tranquila porque yo no estoy conforme con algunas cosas, pero lo estoy diciendo, ¿no? Y estoy pidiendo soluciones, ¿no? Para que las cosas mejoren, o también delimitando mi trabajo, ¿no? Defendiendo lo que es mi servicio. Entonces, en ese aspecto me siento tranquila, pero también me doy cuenta de que no siempre uno puede esperar, pues, ¿no? De las otras personas o del jefe que lo tomen a bien, ¿no? Entonces yo puedo ser de pronto vista como la persona problemática, ¿no? Como también me lo dio a entender, ¿no? Pero yo digo, hice lo correcto, para mí está lo correcto, para mí está bien que yo haya defendido, ¿no? Lo que es mi área, mi servicio, no pueden pasar por encima mío o por el servicio de psicología. Entonces, en ese aspecto me siento tranquila porque observé a mis compañeros, pues que no, o sea, ellos se han quedado callados, y días antes decían que sí iban a hablar, que sí se Esta, iban a defender discúlpame, y no esta es una reivindicación de lo que durante tantos años en tu vida y muy posiblemente en tu parte de la infancia y muy grande en tu adolescencia te ha sucedido, ¿no? El no poder expresar lo que en realidad tú sentías o pensabas respecto a algo, ¿no? En parte tiene razón, sí, eso tiene que ver también con mi infancia, mi niñez, mi adolescencia, pero también me doy cuenta de que en el trabajo antes, o sea, yo siempre he sido de refutar, siempre he sido de hablar, pero esta vez daba miedo, ¿ah? Esta vez daba miedo la reunión, todos calladitos, todo era una tensión única, y cuando me llegó mi turno, yo estaba que, ay, ¿lo digo o no lo digo? ¿Lo digo o no lo digo? Y sí, dije, tengo que hacerlo, porque no, eso no puede suceder, dije, ¿no? O sea, entonces en ese aspecto me siento tranquila, porque observé que mis compañeros no han hablado lo que tenían que haber Muy dicho, bien, ¿no? muy bien. Yo sé que vas a seguir haciendo, reclamar los derechos y establecer condiciones adecuadas para que tengas un mejor desenvolvimiento laboral. ¿De qué te has dado cuenta, Luz? ¿De qué me he dado cuenta de ahora, de lo que estamos en esta entrevista con usted? Sí. O de No, de mi lo que reunión. acabamos de hablar, sí, de lo que acabamos de hablar. Me he dado cuenta que de la situación a la pregunta, ¿cómo es que llega a mí y yo afloro cosas, ¿no? Que he pasado, y cómo estas cosas no solamente son de ahora, sino también que se relacionan con mi vida pasada. Claro, porque usted hizo pregunta, ¿no? Sobre si esto es una reivindicación, ¿no? De tiempo atrás. Y sí, sí, en ese aspecto sí. Incluso le comento lo siguiente, profesor. En este momento hablar de este asunto, de lo que pasó el Ujú, día miércoles, para mí, ujú. lo estoy diciendo de manera tranquila. Antes yo cuando hablaba de estas cosas, yo me ponía a llorar, me sentía triste, me sentía mal, ¿no? A pesar que la reunión no resultó como yo hubiera esperado, pero ya lo asumo de otra manera, pues digo, bueno, hay que sobrellevar las cosas dentro de lo mejor que se puede, ¿no? Pero bueno, hay que seguir adelante. Y eso me da mucho Ok. gusto a mí. Qué bueno, Luz. ¿Qué te pareció la sesión inmediata? Sí, sí, me pareció genial porque me doy cuenta que ya no lloro como antes cuando cuento estas cosas. ¿Y por qué sucede eso de que yo no lo sientes con esa emoción negativa? Porque recuerda lo que yo te pregunté hace un momento. Ajá, ¿Recuerdas lo que te dije? sí, sí, yo creo que es en parte porque yo esperaba esa reunión, que era una reunión para mí importante porque tenía que hablar cosas para defenderme, para defender el servicio, y al final lo hice, ¿no? A pesar de las circunstancias y que tal vez va a haber represalias, pero lo hice porque se tiene que hacer.
uno no puede agachar la cabeza, ¿no? Con tal de llevarnos bien o con tal de evitar problemas. Las cosas se tienen que decir. Si no, ¿cómo va a haber cambios? ¿No es cierto? Bueno, y creo que en ese aspecto me siento tranquila conmigo misma. Ujú. A ver, sus compañeros, una observación. ¿Cuándo fue? Yo quisiera hacer una pregunta, Ulises, a la compañera Luz. Eh, ¿Cuándo fue la primera vez que levantaste la voz para poder reclamar lo justo? En el aspecto Esa laboral, experiencia. en No, el en tu aspecto, vida, en tu vida. en mi vida, uy, muchas veces. En realidad siempre he sido reclamona cuando se trata de buscar la justicia, ¿no? Pero no como esta vez, ¿no? Esta vez, pues, lo que pasa es que esta vez ha sido un poco más complicada la situación, ¿no? Porque mi centro de salud está atravesando unos cambios y ahí es donde viene el aspecto de los compañeros que de alguna manera tú te llevabas bien con ellos y ahora ellos podemos decir que toman partido tal vez, toman partido con el nuevo jefe, ¿no? O toman partido con tal persona, entonces como que ya hay una situación de grupos, ¿no? Entonces esa es una situación un poquito ya difícil, ¿no? Tratar de sobrellevar y mantener pues, ¿no? El compañerismo en un centro de trabajo. Yo creo que ese es el aspecto un poco más tedioso. Sí, será la Pero pregunta. bueno, Billy, ¿te has podido dar cuenta de cómo ingresé y cómo terminó esta situación con ella? Y termina diciendo, me sorprende de que ya no lo expreso con emoción negativa, con emoción, con un sentido negativo. ¿Se han Claro. dado cuenta los ustedes también, Nia y se ha dado cuenta cómo esto está pasando? Empezaste, bueno, pues con que no habías comido, ¿no? Evocando por la emoción grande que estás viviendo, ¿no? De que estás haciendo algo muy importante. Y luego hay algo que ella dice, ¿no? Y no sé, ahorita que le acabo de preguntar, dice, bueno, siempre he reclamado, pero este hecho es importante para mí. Este hecho era importante, muy importante, ¿no? El que reclamara en esta ocasión. Y es por eso que quizás allí pues ha habido un momento en donde ella pues ella misma relata, ¿no? Que ha habido pues choques en ella, de decirlo o no decirlo cuando ya le tocaba hablar, el sentirse de alguna manera en estrés, ¿no? ¿Por qué? Porque luego después de eso ella dice que tenía que pues agilizar todo y estar siempre un paso más adelante, correr con todo, y eso pues, eso es entrar pues en la situación del plano emocional, ¿no? A ti, de lo alegre que estás, se te quita el hambre y de repente a ella, por una situación quizás que le causa controversia, pero o sea, es toda una situación de sentimientos encontrados porque por un lado se siente bien de haber dicho lo que siente, lo que piensa, lo que cree que es justo ante la situación que luego vive, entonces de hecho que entra pues en un plano emocional muy fuerte, ¿no? Entonces allí se puede lograr y de alguna manera empatizar las emociones, pero ¿cómo logras, ¿no? De alguna manera resaltar la emoción a partir de cómo la describes, en el sentido de, mire, estoy tan emocionado que no como. ¿A ti te ha pasado lo mismo? Y de pronto hay una emoción fuerte que ella reconoce en su inconsciente y dice, ah, sí, hace poco ha habido algo. Bien. Entonces se dan cuenta cómo podemos nosotros reflejar el espejo propio en el espejo del otro. Es lo que llamamos las neuronas espejo. A partir de la sensación de mi percepción interna de un fenómeno cotidiano, a partir de mi experiencia cotidiana, puedo reflejar en el inconsciente de ella y ella termina diciéndonos finalmente, oye, mira, en otro momento me hubiera sentido molesta, fastidiada, triste por lo que pasó y ahora lo estoy contando de una manera natural, tranquila.
¿Será porque de repente el estado de ánimo de la persona que hace la entrevista es precisamente eso, la tranquilidad? El hecho de reflejar mi tranquilidad a pesar de haber comido solamente una taza de leche con café y un pedazo de tortita. O sea, es el hecho de decir, oye, mira, estoy tranquilo, también puedo estar tranquila. Es el hablarle al inconsciente sin decirle obviamente lo que tú le estás diciendo. Solamente estoy reflejando lo que ella necesita sentir, tranquilidad. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Luz, Sí, Billy, sí, ¿ya? Sí, ¿Se profe, entiende? sí. Entonces, es lo que nosotros debemos buscar reflejar en el inconsciente de la persona que viene a pedirnos ayuda. Es reflejarnos, reflejar lo que ellos quieren que reflejemos. ¿Y qué es lo que buscan que reflejemos? Pues que les demos tranquilidad a partir de nuestra propia experiencia de vida o a través de la experiencia de la situación, como la que queremos lograr que pase en la vida de la otra persona. Entonces, cuando yo les hablaba de las neuronas espejo, esto que acaban de escuchar es precisamente el reflejo de las neuronas espejo, lo que yo quiero que ella sienta, lo que yo quiero que ella sienta, porque no es que lo quiera yo sentir, sino por lo que yo veo, si te das cuenta, Billy, ella utiliza mucho la risa para no sentir lo negativo, utiliza la risa para disfrazar el fastidio, pero para que tampoco le afecte. ¿Mm? claro. Y eso Aunque es sí se bueno, nota es el un buen fastidio cuando mecanismo. ella, claro, sí. Muy bien. ¿Cómo se ha sentido en esta sesión? ¿Cómo se sienten? Yo bien, gracias. Billy. Bien, todo bien. Entonces, el proceso de la observación no solamente va en la periferia del lenguaje, digamos, en las palabras, va más allá, reflejar lo que la otra persona quiere sentir, observar en ella lo que ella quería sentir a partir de su experiencia de esta relación con sus colegas o compañeros o el personal, ¿no? Lo que ella buscaba sentir. Es observar en el otro o en la otra persona, que es el cliente, y ver lo que está buscando en realidad. Bueno, al final todos buscamos lo mismo, ¿no? Tranquilidad, pero ella busca más que eso, más que tranquilidad. ¿Dónde se da la empatía, Billy? Billy, Sí. ¿en qué momento se da la empatía? En el momento que tú muestras también una emoción, la que relataste al momento que le preguntas, El cómo me sentía. el cómo te sentías exactamente. Ujú. Y es precisamente cómo hacemos el anclaje. Milton Erickson habla en la programación neurolingüística de hacer un anclaje emocional. ¿Cómo se manifiesta ese anclaje? El mostrándote también tú con esa emoción que tú sientes para que la otra persona se identifique contigo y ahí se hace el anclaje. Perfecto. Bien. Ahora, la empatía no puede salir sola si no hay rapport. ¿En qué momento podemos establecer rapport? ¿En qué momento se establece el rapport? Porque van acompañados, no van separados. Siempre están juntos. Mira, según lo que hemos estado viendo desde las veces que hemos tenido las sesiones presenciales,
en todo momento se muestra el rapport. O sea, no solamente en la parte inicial, sino en todo momento se va mostrando el rapport, esa parte de mostrar pues la tranquilidad que se le muestra eh, al paciente en este caso, ¿no? La tranquilidad, ¿cómo sé? Cuando tú muestras estar tranquilo, mira, no he comido hasta ahora, pero me siento tranquilo, me siento satisfecho, me siento bien, ¿no? A pesar de que no haya comido algo rico o delicioso. Entonces, a partir de ahí ya estoy mostrándole rapport, ¿no? Transmitiendo tranquilidad. Muy bien, eso es muy cierto, Billy. Es muy cierto lo que dices, Billy. Luz, mira, es el reflejo, o sea, es el reflejo de lo que tú buscas hacer sentir a la otra persona, ¿no? Y eso es una constante. Cuando alguien diría, pues Ulises, pero estás cansado, agotado, estás de madrugada, no has comido bien, acabas de llegar de un país a otro, no puedes concentrarte, no estás al 100%. Eso es mentira. Eso es mentira. El inconsciente no está nunca cansado, tampoco el consciente. Nosotros tenemos en todo momento reflejar nuestro estado de tranquilidad, separando nuestro estado de cambios, de situaciones. Y eso lo podemos lograr, porque siempre tenemos que estar concentrados, atentos, vigilantes, concientizados en lo que queremos buscar hacer. ¿De acuerdo? Entonces, cuando alguien me dice, doctor, yo estoy en un periodo de duelo, no puedo hacer terapias. Bueno, no puedes, no, sí puedes, simplemente no quieres, es diferente. Doctor, es que he acabado con mi enamorada, así que no puedo hacer intervenciones. Bueno, no es que no puedas hacer intervenciones, simplemente no quieres porque no quieres tomarte un tiempo. El poder es diferente al querer. Hay que separar ello. En el proceso de la psicoterapia, nosotros siempre estamos dispuestos. Lo otro es querer y lo otro es poder. ¿Cómo Siempre estamos. comunicarle, una pregunta, Ulises, cómo Mm. comunicarle desde la perspectiva que estás hablando, que es muy importante, al paciente? Porque muchas veces te pueden decir, pero es que yo no me puedo sentir como tú quieras que yo me sienta. Entonces, Ya, ¿cómo comunicar de manera adecuada, quizás cómo lo has ok. hecho, qué A ver, herramientas utilizar que es importante? yo le diría entonces, no es como quiero que te sientas, es como quisiera que tú te sintieras contigo mismo. ¿Ya? No es como quiero que camines, es como tú quisieras caminar en la vida, es como tú quisieras lograr avanzar. No es lo que yo busco, es lo que tú vas a buscar en la vida. Y es que tú buscas la tranquilidad y la felicidad. No es lo que yo quiero que tú quieras hacer con tu vida, es lo que tú quieres sentir en tu vida. Y si dice, no, es que usted no me está comprendiendo, entonces lo que yo siento, yo he venido para la sesión, para que usted me ayude y estoy así de esta manera, ¿no? Porque pasa en sesiones, pasa, la Yo gente digo te que lo dice. te lo dice y precisamente le digo, es cierto, buscas tranquilidad. Lo que yo te voy a enseñar es que tú la encuentres. No de que tú dependas de lo que yo te diga, sino que tú dependas de lo que tú mismo asientas. Y cuando termines la sesión te darás cuenta, no es lo que yo te dije, es lo que tú mismo sentiste, si reconociste en ti lo que has logrado. Es lo que ustedes acaban de lograr, tanto tú como Luz, ¿no? No era lo que yo quería que ustedes sintieran, es lo que ustedes lograron sentir. Lo único que hice era Ujú. aflorar su lado inconsciente para que ustedes se encontraran y ordenaran un poco más sus pensamientos. Esto de aquí que están viendo ustedes es una cuestión que vamos a seguir trabajándolo más y más, hasta que ya sea una herramienta muy rápida, muy sencilla. Entonces, hay un libro que revisen lo que se llama Los diálogos de Platón, ¿ya?
Alguien dirá, pues, profesor de filosofía. No es filosofía, es técnica la técnica de la técnica del diálogo. ¿Ya? Busquen el libro, si no lo encuentran en PDF, avísenme, ¿ya? Entonces, diálogos de Platón. Recuerden que Platón fue antecedió a Aristóteles, fue uno de sus maestros de Aristóteles, ¿ya? Y en diálogo de Platón van a encontrar muchas técnicas que van a ser un poco a veces aburridas, pero muy necesarias. Déjenme recordar otras dos más que por allí las voy a ubicar, que no las tengo ahorita en mi mente, que nos va a servir incluso para que los pongan y para que ustedes vean la naturaleza del diálogo y cómo se estructura un diálogo, cómo se estructura una conversación, pero no desde el plano simple, sino desde el plano más profundo, hacia encontrar esos espacios que a veces no logramos remover hacia una persona. La técnica de Milton Erickson era impresionante, así como él podía en segundos sacarlo del contexto y meterlo inmediatamente al plano inconsciente, ¿ah? Es lo que hacía Milton, en menos de segundos, en menos de 30 segundos, lo metía al estado. Y no estamos, y ustedes dirán, pero Ulises, ¿esto es hipnosis? Sí, o sea, no es que tengas que dormir, que estar echadito en un diván, no. Porque la hipnosis de Milton Erickson era una hipnosis así, una hipnosis consciente. O sea, si se han dado cuenta, ustedes nunca durmieron y nunca entraron en el trance de cerrar los ojos para empezar a hablar de su inconsciente. Pues se Claro. necesita a veces hacerlo, sí, pero muchas de las cosas que hacemos solo es la hipnosis consciente, de la que Milton Erickson hablaba siempre, ¿no? De que el trance no necesariamente implica estar en un proceso de dormir y de meterse en un estado alfa o nada, es algo es una terapia narrativa lo que hace Milton Erickson. Entonces, este enfoque de la hipnosis en términos de la observación, la empatía y el rapport está centrada dentro de lo que llamamos la terapia narrativa de Milton Erickson, como la que acabamos de ver, ¿no? Cómo establece un diálogo a partir de su experiencia cotidiana el terapeuta y cómo puede reflejar un estado de emoción y reflejar inmediatamente, activar el inconsciente de la otra persona y sin darse cuenta ya está hablando de lo que no quiso hablar, pero que realmente en algún momento lo iba a hablar, ¿no? Eso pasó con John, eso pasó contigo, eso pasó con Luz. Cómo John empezó a hablar cuando yo le pregunté, a mí me encantan las flores, por cierto, ¿eh? Me gustan las flores y me encantan las flores. No tengo la oportunidad que me regalen, pero bueno, me gusta mirarlas siempre y oler su aroma. Pero como a partir de las flores, John, que es muy, mental, inmediatamente recordó emociones de sus abuelos, ¿no? Y se sintió muy, no emocionado, pero sí se sintió sorprendido de que hablara a los abuelos cuando en ningún momento hubiera querido hablar a los abuelos porque no había motivo de hablar de ellos, podía hablar de otro tema. Y como tú también hablaste de lo tuyo y pudiste reflejarte bien, sentir la emoción y sentir todo esto, también sucedió. Igual Luz, ¿no? ¿Cómo Luz pudo hablar de lo que le pasó sin estar fastidiada, molesta? Porque obviamente lo sintió. Esta es la terapia narrativa que muchas veces logramos nosotros impulsar con la técnica de Milton Erickson. Bien, preguntas finales. ¿Qué cosa se queda con ustedes? ¿Qué cosa han entendido el día de hoy? Mira, Profesor, yo he entendido. Billy, adelante, luego yo. no te preocupes, Luz, por favor. A ver, bueno, pónganse de acuerdo, está muy bien, ¿ah? A ver, vamos, Luz. Ok, bueno, yo he entendido, profesor, que no necesariamente usamos preguntas para poder evocar el problema o cómo la persona se está sintiendo, sino que puede ser a través de anécdotas, experiencias, historias que podemos nosotros usar para evocar
el inconsciente de la persona, porque lo que sí me estoy dando cuenta es que este inconsciente aflora con una anécdota, con una experiencia, y qué curioso, ¿no? Justo aflora cosas que tal vez la persona ha pasado y que le es significativo. O sea, que en ese momento sale porque le es significativo o asoció con algo que le ha pasado y que ese algo que le ha pasado hasta en este momento todavía podemos decir que lo recuerda o le ha afectado, ¿no? Y eso me parece bastante interesante, profesor. Gracias. Muy bien, gracias a ti porque fuiste la que ha participado y puede dar fe que sí funciona y que es algo, no es nada pues descabellado, sino es algo que uno se queda sorprendido de cómo surgen las cosas. Bien, vamos a trabajar mucho más en ello, ¿no? Por eso que me quiero dar una hora de teoría y una hora de práctica, pero con ustedes para que vean que la técnica funciona, pero ¿y qué implica práctica? La práctica hace el maestro, dice, pero también la práctica nos da mayor experiencia. ¿De acuerdo? Billy. Bien, me, eh, me doy cuenta mucho más de cómo aplicar la técnica. No sé si te diste cuenta que incluso me atreví a preguntarle a Luz Ujú, desde cuándo fue, ¿no? La parte más importante de alguna manera para practicar, ¿no? ujú, Para ir practicando porque había ciertas cosas que sí nos vamos dando cuenta, ¿no? De las personas cuando, bueno, hacen gestos, levantan el tono de voz, ¿no? Los ojos y todas estas cosas, ¿no? Eh, Saber de que el rapport se utiliza en todo momento, eh, que no podemos, quizás, de alguna manera, bueno, a ver, para ordenarme un poco más, eh, que uno al momento de evocar las emociones y la hipnosis que se practica a través de esta terapia, que no es dormir, sino de manera consciente evocar al inconsciente, ¿no? Y que sea el inconsciente el que hable, por ejemplo, de la manera como haces la práctica, ¿no? Mira, ujú. Vi, ¿sabes qué? Yo de pronto hoy, bueno, el jueves me sentí frustrado, pero hoy de manera inesperada me hicieron leer la Biblia, ¿no? Algo que yo no estaba preparado para eso, pero me sentí bien y todo eso. Y de pronto ahora mi inconsciente y respondo, ¿no? Lo mismo con Luz, aflora su inconsciente, con John, aflora el inconsciente, ese es la hipnosis consciente, ¿no? Que el mismo Erickson hablaba, pues, ¿no? Que Ujú. no es necesidad de dormir a las personas. Exactamente. Qué bueno. Es hipnosis Practíquenlo. sin trance. Es una hipnosis con un trance ligero, pero que más llamaríamos una hipnosis con trance, con un trance no consciente, sino algo más de plano más natural. Es una hipnosis natural, diría Milton Erickson. Por eso es que Milton Erickson no formuló teoría porque entraba en esas contradicciones conceptuales, ¿no? Oye, pero es trance con hipnosis, ¿es hipnosis con trance o sin trance? No, es que la hipnosis no implica muchas veces trance, porque el trance es natural y por tanto la hipnosis es natural. Ya, esas disquisiciones teóricas las vamos a ir viendo poquito a poco, ¿ya? Entonces, esto se llama una hipnosis narrativa o una terapia narrativa, si lo queremos llamar así. ¿De acuerdo? Ya para De que no acuerdo. entres en discusión con otros que no, peor todavía se van a confundir, te confundirían a ti. Es una terapia narrativa. ¿Por qué narrativa? Porque estamos narrando hechos cotidianos y a partir de allí se establece una imbricación hacia el estado de inconsciente. ¿Qué es la imbricación? Es ese salto cuantitativo, o mejor, con palabras más simples, es un salto desde la comprensión de su inconsciente a partir de lo consciente. Establecido conscientemente, hacemos que se haga más inconsciente lo que conscientemente a veces no queremos hablar. Eh, Estas formulaciones teóricas las van a ir aprendiendo a medida que van a ir ustedes escuchándome y también leyendo estos videos que están grabados y obviamente con esto vamos a poder seguir fortaleciendo más nuestros conocimientos, ¿ok?
Les voy a enviar el libro ahora al grupo para que vayan un poco más hablando en Sería términos de genial, palabras, ¿ya? Para que ya no se queden como, oye, pero ¿qué es eso? No, ya lo leí, ya sé lo que es eso. Sabes porque ya lo experimentaste, ya lo sabes porque ya lo has hecho. No te lo han dicho, no te lo han contado, ya lo hiciste en ti. Ahora falta más adelante que ustedes lo hagan entre ustedes. Y eso es lo que voy a intentar hacer en la próxima sesión, que usted lo haga. Yo voy a monitorear una intervención en vivo entre ustedes. ¿De acuerdo? Lo que se quiere es que de ustedes aprendan acuerdo. la técnica, no la profundidad que yo sé, pero sí ir avanzando, porque esto también es experiencia. Experiencia, práctica, experiencia y práctica. El De mundo de la acuerdo. psicoterapia es impresionante y es muy bonito, como se están dando cuenta. Yo me siento muy emocionado porque me quedo sorprendido que siendo las casi 2 de la mañana sigo despierto. Entonces, es eso, es el compromiso que tengo con ustedes, porque me gusta lo que hago. Y al gustarme también lo siento y sobre todo lo puedo vivir y lo puedo reflejar en estas intervenciones inmediatas. Entonces, siempre quédense con esta idea. La hipnosis es un proceso natural. Los trances son cotidianos, ¿ya? Pero si tú le dices a tu cliente, te voy a hacer una hipnosis, dos cosas pueden pasar. Una te puede decir, yo no quiero, y la otra te puede decir, yo quiero que me lo haga. Porque la idea a veces de la hipnosis es otra cosa, ¿no? Se piensa que uno va a remover cosas así como que por arte de magia, ¿no? Y no es así. Se remueven, pero tiene todo un proceso. Y termino con este casito chiquito, ¿no? La mamá me dice, doctor, mi hijo no quiere ir al colegio, no sé qué cosa ha pasado, tiene 3 años y medio, hace un mes que no va al colegio. Entonces yo le digo, señora, ¿qué es lo que usted busca en su hijo? ¿Acaso no es la tranquilidad y la felicidad? Sí, doctor, entonces, ¿para qué lo obliga a que vaya al colegio? ¿Es posible que haya pasado algo? Sí, doctor, porque yo lo veo raro. O sea, para mí que tiene miedo, ya tiene como una experiencia de trauma. Mira cómo habla la madre. Bueno, si usted cree que tiene una experiencia de trauma por misma razón, no es necesario que vaya al colegio, lo puede hacer virtual hasta que entendamos y logramos entender qué ha pasado con él porque no lo habla y lograr, si es un proceso de recuperación emocional por una experiencia traumática, razón más requiere un tiempo. Lo que él necesita es sentir confianza y seguridad para que luego pueda desenvolverse sin tener que estar mamá a su lado. Porque lo que está buscando es, mamá resuelve mis problemas, mamá enfrenta mis miedos. Él tiene que enfrentar sus propios miedos. ¿Se dan cuenta? Dale la tranquilidad a la mamá de que se puede recuperar, dale la tranquilidad de que necesita un proceso de recuperación y dale a entender que necesita que él mismo lo hable en algún momento. Es lo que buscamos en la terapia. Recuerden eso. Todo proceso de recuperación emocional implica etapas y etapas significan tiempos, significan sesiones. Más aún cuando es un niño menor de edad, no se sabe la motivación o el motivo inconsciente o consciente que hace que se aleje del aula, ¿no? A veces pueden ser los padres, a veces puede ser la profesora, entonces hay que ir analizando. Entonces ya tengo claro lo que tengo que hacer con el paciente. ¿Qué estoy haciendo con ella? La estoy ubicando en un contexto de asumir que esto es el proceso y que no se sienta fastidiada, triste porque su hijo no va al colegio. Lo importante no es el colegio, lo importante no es la plata, lo importante es la tranquilidad y la felicidad que uno puede lograr hacer sentir al cliente. Porque todo el tiempo te van a hablar, discuto con mi esposo porque tengo problemas económicos. Ay, estoy molesto porque mi hijo no rinde. O sea, va a rendir en la medida que tenga tranquilidad. En lo que buscaba la terapia, la hipnosis, la llamada terapia narrativa o la hipnosis ericksoniana, era buscar la tranquilidad del cliente, que se sienta feliz, que se sienta tranquilo. Ese era el objetivo de Milton Erickson. Y por tanto, significaba remover la experiencia traumática o remover ese trastorno que estaba presentando el cliente. ¿Ya? Siempre recuerden, la tranquilidad para todos es la mejor terapia, ¿no? Lograr su tranquilidad.
Bien. Preguntas finales, Billy, Luz, No, todo Nia, bien. ¿qué les pareció la sesión del día de hoy? Todo bien, profesor, estuvo muy bien. ¿Estaba mejor que la vez pasada? Igual. Profesor, la sesión pasada yo no pude conectarme, pero entré a la plataforma y no he visto el video. No sé si estos días ya lo habrán colgado, pero hace unos días entré a revisar la tercera sesión que no había podido estar presente, pero no la había visto. Voy a volver a entrar, ojalá que ya esté ya De para ver. repente ya la han subido, entonces véanlo porque no es secuenciada porque obviamente son otros temas, pero siempre dentro de este mismo formato. ¿De acuerdo? Billy, No, todo bien, todo tranquilo. Muchas gracias más bien por darte el tiempo de poder brindar estos conocimientos a cada uno de nosotros. Gracias, de verdad, Ulises. muchísimas gracias a usted por su atención y por su comprensión. La verdad que hubiera gustado tener otras posibilidades técnicas, pero tengo la máquina acá, la computadora que estuvo al inicio fallando en un sistema. Será porque estoy usando los dos al mismo tiempo, ¿no? Será que no me da mucha red. Y estoy aquí en el aeropuerto de Roma, en Italia. Y bueno, muy gustosos de poder escucharlos y de poder participar con ustedes, siempre manteniendo el mismo nivel que ustedes necesitan y sobre todo que haya esta posibilidad de que entiendan mejor la hipnosis ericksoniana. Muchísimas gracias. El próximo sábado creo que no va a haber inconvenientes, la hora va a ser la misma y vamos a hacer algo más atrevido en ese sentido dentro de la formación. ¿Ya? Cuídense mucho. Les voy a pasar ahorita el libro para que se los pase la coordinadora. ¿De acuerdo? Perfecto, muchísimas gracias. Cuídense mucho, Billy, Luz, Nia y John, Muchas que gracias. bueno salió, y todos los chicos que no han podido participar. Nos vemos la próxima clase. Cuídense.